Lo anticipamos, recién está con nosotros Gonzalo Augusto, quien es economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba. ¿Cómo te va, Gonzalo? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Empecemos como corresponde por lo elemental. Como hay variantes que se dan en los cálculos, las estimaciones, el clima y los rindes, de acuerdo a lo que ustedes saben hoy, ¿de cuánto podría ser la cosecha, sobre todo la cosecha gruesa, que es la que primero se va a cobrar, ¿no? ¿De cuánto podría ser la cosecha gruesa? Bueno, la verdad es que las condiciones fueron mejores las del año pasado, no fueron las ideales, tuvimos algunos momentos ahí por enero con una ola de calor muy fuerte, que eso perjudicó en algunos lugares a los cultivos, pero hoy cuando estamos viendo lo que va a ser la cosecha a nivel nacional, por ejemplo lo que es maíz, soja, estamos hablando en el caso de maíz que podría ser récord con más de 55 millones de 55 millones de toneladas, eso a nivel nacional, a nivel Córdoba recién está arrancando la producción, podríamos estar superando las 20 millones de toneladas, lo cual sería un muy buen número. ¿Qué te parece? Y en soja se están estimando en 44, 45 millones de toneladas, que también es un muy buen número para Argentina, lejos de las 55, 60 millones de toneladas que hemos cosechado en otros años, pero no dejaría de ser un buen número, y lo importante es que marca una excelente recuperación respecto a lo que fue el año pasado, que tuvimos una de las peores campañas de los últimos años. Sin embargo, es importante aclarar que estas son estimaciones, recién está arrancando la cosecha y que se va a extender hasta julio, agosto, que ahí podamos ver materializado todos estos volúmenes, si son los que se proyectaban o no. Claro, y eso sí lo traducimos a precios actuales, es decir, a la cotización de Chicago hoy, por ejemplo. ¿En cuánto estaríamos hablando, es decir, en una estimación a grosso modo, como se llama, de lo que podría, es decir, de lo que podría valer esa cosecha? Bueno, ahí está el tema, Gustavo, porque a diferencia de lo que fue el año pasado, hoy los precios no nos están acompañando. Y si nosotros vemos... Lo que pasa es que no se podían mantener tanto tiempo en esos niveles. No, estaban muy elevados, pero el tema es que cayeron mucho. Y, por ejemplo, un productor de soja el año pasado, en octubre, septiembre-octubre, cuando ya había sembrado la soja o estaba próximo a sembrarlo, miraba el mercado futuro y veía que el precio de la soja estaba en unos $340 por tonelada en el mercado local. Y hoy, cuando está viendo qué precio hay de cosecha, estamos hablando de unos $270, $280. Es una caída grande. Una caída de $60 por tonelada, y que se sigue profundizando porque hay muy buenas perspectivas de lo que es la cosecha de Brasil. En Estados Unidos están por empezar a sembrar, hay unas cuestiones climáticas, pero el mercado está abastecido. Entonces, como te decía, si bien por producción vamos a estar mejor, los precios no van a acompañar tanto, pero estamos hablando de aproximadamente de unos 21.000 millones de dólares en soja, unos 9.000 millones de dólares en maíz. Entonces, estamos hablando de un global de unos, en estos dos cereales de 30.000 millones de dólares. De unos 30.000 millones de dólares, que es, obviamente, si se hubieran mantenido los precios que teníamos, hubiera sido un monto muy superior, pero si comparamos con el año pasado, estamos hablando de aproximadamente unos 10.000 millones de dólares más, de lo que va a contar el Estado en lo que es recaudación de derechos de exportación, los productores, que les va a venir muy bien después de una campaña donde la gran mayoría perdió mucho dinero. Claro, porque todo esto tiene una conexión directa con algo que dijo precisamente hoy, esta mañana, el presidente Javier Milei. Dijo, si tengo 15.000 millones de dólares en el Banco Central, puedo levantar el cepo. Algo que sería fundamental para la economía en general, porque si se llegara a levantar el cepo, la recuperación, es decir, la recuperación de la economía y comenzar a salir de la recesión sería realmente muy rápido. Y en eso, la gallinita de los huevos de oro, que es la que está enterrada allí, está metida en la tierra, tiene un papel fundamental. Y de allí hacia... Eso va a la precisión de mi pregunta, porque eso es lo que realmente está mirando el gobierno. Sí, verdad. Se acerca esta época y pasa que las principales consultas que recibimos de periodistas, de distintos referentes, es, bueno, el productor liquida o no liquida, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo van a entrar los dólares porque ahora de la cosecha? Han liquidado a los pavotes ahora, ¿no? Claro, pero venimos con una liquidación que es inferior a la que veníamos teniendo a nivel promedio, básicamente por estos menores precios. Y algo que me parece muy importante, que hablabas de la brecha, que fue algo muy dañino para el sector agropecuario y también para todos los sectores exportadores, pero principalmente para el agro, porque además de los derechos de exportación
que tiene el productor tiene una brecha cambiaria que el año pasado llegaba a ser el 100%. Hoy por lo menos, por lado de la brecha, ha disminuido, pero seguimos teniendo esos derechos de exportación que hoy hacen que la rentabilidad, cuando el productor vea cosecha, se puede ubicar en niveles cercanos a cero, incluso negativos, a pesar de la mayor producción, porque tenemos menores precios. En relación a cómo viene esa liquidación, ya hoy se está viendo, por ejemplo, están empezando a cosechar el maíz temprano en distintas zonas del país y en lo que es la zona sudeste de Córdoba. Entonces uno está viendo que están entrando dólares al Banco Central, el Banco Central sigue con esas compras diarias de dólares, también porque de a poco va habilitando la compra para importadores, hoy se amplió un poco más eso y hay que ver cómo va esa dinámica, pero ya se empiezan a ver esos dólares que tanto hacen falta para unificar el tipo de cambio y como vos decís también eso logre reactivar la economía. Por lo pronto hay un periodo desde marzo, en estos días, como te decía, hasta junio, julio, donde se va a ir extendiendo esa liquidación de divisas y para que nos demos una idea, en mayo, que es cuando se cosecha gran parte de la soja argentina, ahí se comercializa aproximadamente el 40-50% se liquida en ese momento porque tenemos muchos productores que tienen que saldar deudas que contrajeron al inicio de la campaña. Claro. Sobre todo con el costo de los fertilizantes, los insumos, todo. Tal cual, que venían de una campaña con insumos muy caros en dólares y también que se tiene que recuperar de lo que fue la campaña pasada, donde gran parte de los productores agrícolas perdieron dinero. Entonces, la gran preocupación es de todos, bueno, el productor va a guardar la soja, no la va a guardar. Bueno, una parte la va a tener que vender, que en promedio, como digo, es un 40-50%, estamos hablando de unos 12.000, 14.000 millones de dólares, y el resto el productor lo va vendiendo de acuerdo a sus necesidades y a las perspectivas que tenga, tanto en el precio de los granos como de la macro local, de los incentivos que vaya teniendo para ir desprendiéndose de la soja. Pero por ahora ya arrancamos con la liquidación y esto se va a ir acentuando en abril, mayo, cuando empiece a generalizarse la cosecha en todo el país. Que es cuando el gobierno piensa que va a ser el punto más álgido de la recesión, el punto más álgido de las consecuencias de esta inflación absolutamente disparada, que por fortuna está menguando un poco, pero no, es decir, muy lejos todavía, muy lejos de una cifra. Es decir, es que nosotros nos asustábamos cuando teníamos el 7, el 8, ahora estamos, por favor que volvamos a esos números, ¿no? Bueno, pero lo más probable, cuando uno analiza los distintos referentes, los distintos análisis que hay, es que la inflación va a ir tendiendo a la baja. Tenemos este ingreso de dólares que por lo menos la cosecha se está consolidando como una cosecha por encima del promedio, más allá de los menores precios que estamos observando, pero que los dólares van a ir entrando. Y esperemos que esto nos abra la puerta para que empezamos a tener una economía un poco más dinámica, diversificada, y que no llegue este momento y la única consulta sea cuándo va a liquidar el campo los dólares, porque eso en realidad depende de una estructura exportadora que está muy concentrada en lo que es la parte agroindustrial, donde 7 de cada 10 dólares que exportamos vienen de la agroindustria. Entonces necesitamos diversificar esa matriz exportadora para no estar siempre dependiendo de los dólares de la cosecha y generando también ese conflicto que a veces hay entre ciudad y campo de por qué no se liquida, cuando en realidad el productor es dueño de esa soja, de ese maíz que cosechó y que tanto esfuerzo le costó. Pero que eso es indudable. Lo que pasa es que era tal la distorsión que por lo menos ahora el mercado se ha normalizado y es un poco más, absolutamente con un ritmo mucho más adecuado, porque antes estaban, es decir, no liquidaban porque estaban esperando un nuevo dólar soja o un nuevo dólar maíz. Y ya después no se sabe cuántos tipos de dólares distintos para las economías regionales. Por lo menos ahora hay una sola determinación, un solo sentido, mucho más cordura dentro de un mercado que estaba, como ha estado el país y sigue estando en algunos aspectos absolutamente desquiciado, ¿no? Pues yo ahí creo que eso es lo que estamos esperando todos los actores o agentes económicos de la economía argentina, poder tener reglas claras. Lo que vos nombrabas de el programa de incremento exportador generó grandes distorsiones en el mercado de granos. Claro, pues imagínate, ya por lo menos no existe más la CIRA, es decir, porque eso era una fuente de corrupción espantosa. Exactamente, eso como nombras, y también esa falta de credibilidad, falta de reglas claras, así que de pronto alguna persona que ha invertido, por ejemplo, en producción ganadera, de un día para el otro, con estos programas de incremento exportador, te aumentaban los costos en un 20-30% y te dejaban afuera del mercado porque no podías trasladar esos aumentos de los costos, los precios de los productos que vos vendés en el mercado
interno. Entonces necesitamos ir hacia un mercado más previsible para poder dinamizar esas inversiones que generarían un gran agregado de valor en Argentina, en Córdoba en particular, que es una potencia agroindustrial. Nosotros, para que te dé una idea, maíz, como te decía, podíamos producir unas 20 millones de toneladas y estamos transformando solamente 4 millones y media, que no deje de ser un montón, pero el resto de grano se va a otras provincias o se exporta al resto del mundo como grano, cuando podríamos seguir industrializando un montón. Pero si no tenemos reglas claras para inversiones que son muy cuantiosas, es difícil que se concreten. Imagínate, de los 375 subproductos que tiene el maíz, lo que podríamos hacer y las industrias que podrían estar vinculadas. Ustedes quieren comprar en Argentina, bueno, lamentablemente el grano no se lo vamos a vender, lo vamos a procesar nosotros. Ese sería el país normal, lógico, lo que pasa en otros países, ¿no? Sí, que no hay que irse muy lejos, uno a veces lo ve en Estados Unidos como un caso ideal, pero por ejemplo en Brasil ellos transforman muchísimo más maíz, tienen una industria etanolera, también lo que es la ganadería porcina es muy fuerte, incluso nosotros importamos cerdo de Brasil, o sea, el camino que nosotros tenemos por recorrer es muy grande, pero creo que el objetivo que tiene que ser es apuntado hacia la diversificación de la matriz exportadora, porque no puede ser que una mala campaña, como el año pasado, también nos deja fuera de juego y con un montón de problemas o desequilibrios macroeconómicos, y que estemos dependiendo siempre del campo, que es como el que va a salvar la economía, cuando en realidad podríamos diversificar muchísimo más nuestra matriz exportadora. Ahora, esta pregunta se la hago al economista, no al economista agropecuario. Pareciera que hay una mayor confianza entre las cosas que están sucediendo, una mayor confianza en que el gobierno no va a cometer ningún desaguisado, porque han aumentado en los últimos tiempos, desde diciembre acá, en 17% los depósitos en dólares. Han aumentado en 2.500 millones de dólares en los bancos. Nuevamente, si gente que lo había sacado lo ha vuelto a poner. Bueno, yo lo escuchaba, Marcelo, cuando hablaba al inicio, que hablaba de que el gobierno tiene fija la idea de mantener el déficit fiscal cero, o sea, de eliminarlo. Y si eso continúa, yo creo que eso va a traer buenas expectativas hacia futuro y va a generar confianza. Y bueno, yo creo que estamos todos dispuestos y con ganas de que eso pase. Y el sector agropecuario, si eso ve que después también se refleja en una disminución de los derechos de exportación, en una quita de la presión impositiva que tiene el sector, que es muy importante, no tengo dudas que eso permitiría dinamizar un montón las inversiones. Hay ganas, deseo de hacerlo. El productor, cuando tiene un excedente, lo invierte en su pueblo. Uno, cuando es del interior y ve que en buenos años el pueblo se mueve, hay un montón de inversiones que se realizan, y si el productor ve que hay una señal clara, un horizonte más claro, no tengo dudas que eso nos va a permitir un crecimiento económico mucho más sólido. Por eso ahora tenemos que darle tiempo, hay que tener esperanza también, y que todos estamos pagando el costo de malas políticas en otro momento, y que bueno, tenemos que hacer ese esfuerzo para poder salir adelante. 100 años de derroche hemos tenido en el país, Gonzalo, lamentablemente es así. Muchas gracias por tu presencia en Córdoba al Mundo.